Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes del Tecnológico Nacional de México, en nuestro campus de Las Chuapas, en lo que vendría siendo nuestra carrera de ingeniería forestal para nuestra materia de anatomía de la madera? Esta es nuestra clase número 12. Yo soy el catedrático ingeniero Jesús Prados Coronado y también titular de la materia. En la presente estudiaremos la humedad de la madera, la importancia y cómo varios de los conceptos que hemos visto a lo largo de las diferentes clases pues convergen entre sí y poco a poco vamos encontrando del por qué hemos tocado cada punto o cada tema anterior bueno, en clases anteriores, lo cual a continuación me enfoco a presentarles. Y miren, quiero comenzar con algunas definiciones que son muy importantes. Y a lo largo, pues iremos viendo, iremos estudiando cada una de ellas. Pero bueno, comencemos y miren, eh, el agua en la madera. A lo largo de todas las clases pasadas, no sé si haya habido alguno que no le haya mencionado, no recuerdo, pero siempre les he dicho que la madera es un material higroscópico. Fíjense muy bien, el agua en la madera puede presentarse bajo tres maneras diferentes, eh, que de mayor o menor que pueden estar ligadas, eh, y estas a continuación se las voy a presentar. Eh, Existe lo que vendría siendo el agua de constitución y esta forma parte de la constitución química de la madera y su disminución supone la destrucción del material. Más adelante vamos a ver lo que vendría siendo el punto de rotura de la fibra. Esto quiere decir que cuando, bueno, y ya en otras clases se los he comentado, cuando la madera pierde agua por debajo del 10%, del 8%, las fibras se comienzan a roturar por falta de esa agua. Otra vendría siendo el agua de impregnación. Dice que es el agua que está contenida en las paredes celulares y tiene gran influencia sobre las propiedades físico-mecánicas. Hemos hablado acerca un poco de la hinchazón, bueno, de cómo se expande y cómo se contrae la madera. También lo iremos tocando a lo largo de las siguientes clases y tocaremos algo de esto pues en la clase presente. Otra que hemos visto es lo que vendría siendo el agua libre y dice que es la que se encuentra rellenando las cavidades del lumen celular y esta no tiene influencia sobre las propiedades mecánicas. Para tener un poquito más eh, en cuenta esto, miren, vamos a apreciar lo que vendría siendo una imagen y miren, y dice que el contenido de unidad de la madera se define, esta se define como la relación entre la cantidad de agua y el peso seco o anhídrido y se expresa en porcentaje. Según el contenido de humedad de la madera, se suele emplear las siguientes denominaciones. Podemos ver lo que vendría siendo madera verde, madera húmeda, madera secada al aire y madera seca en cámara. Bueno, viéndonos un poco a lo que vendría siendo nuestra imagen, ¿sí? Podemos ver que haciendo una pequeña referencia, esta viene siendo un agua, la cual está cubierta por lo que vendría siendo un poco de agua molecular. Y estas partes de aquí vemos que existe agua o gas que también viene contenido dentro de la madera. Esta parte de acá es lo que vendría siendo el agua capilar
Y eso vendría siendo cuando nosotros, bueno, cuando existe saturación de agua en lo que vendría siendo la madera. Siguiendo con el ejemplo, hablamos de los diferentes tipos de madera. Miren, contenido de madera. Vamos a hablar acerca un poco de lo que vendría siendo la madera verde. Para el contenido de humedad comprendido entre el 30%, el cual es el punto de saturación de la pared celular, hasta la humedad del árbol vivo del 70 al 150% según la especie. Generalmente lo que nosotros le llamamos la madera verde es cuando, eh, pues se podría decir cuando la recién estamos cortando o cuando todavía está la madera, bueno, o el árbol en pie. Como bien hemos visto en clases pasadas que vimos acerca del floema y de cómo éste transporta los diversos líquidos y los diversos nutrientes, vemos que el árbol como ser vivo está constituido de varias estructuras y dentro de estas estructuras, para que tengan un correcto funcionamiento, necesitan de este líquido y sobre todo del agua. Ahora pasamos para lo que vendría siendo la madera húmeda. Y esto generalmente se le dice una madera húmeda para los contenidos de humedad entre el 20 y el 30%. Es un contenido bastante, perdón, es un, son significancias muy puntuales en lo que vendría siendo para que podamos ir identificando cada una de estas. Ahora, ahora vemos un poco, bueno, vemos ahora lo que viene siendo la madera seca al aire. Esto es cuando el contenido de humedad se encuentra entre el 13 al 18%, que es el límite para este tipo de secado. Aquí me tengo que detener un poco y explicarles un poco acerca de lo que vendría siendo cómo secar al aire. Bueno, se le llama secado al aire o seca al aire cuando nosotros pues cosechamos algún predio, ya este puede ser un bosque nativo, puede ser una plantación, y dentro de la cual esa madera nosotros la llevamos a un patio de carga. ¿Eso por qué lo hacemos? Bueno, existen grandes significancias. Una de las significancias es que si nosotros dejamos la madera en lo que vendría siendo dentro del bosque o dentro, pues sí, dentro del bosque, dentro de nuestra plantación, podemos tener cierto tipo de problemas. Y uno de estos tipos de problemas, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero en concreto habla de que la temperatura que tiene el bosque es una temperatura menor y también es una edad menor. Y eso también ya lo platicamos en algunas clases pasadas. Por eso existen muchas redes bióticas de insectos, de animales, ya que los árboles, recordando que ellos absorben las ondas electromagnéticas de lo que vendrá siendo el astro rey, o sea, el sol, y esto a su vez a nosotros nos da la oportunidad, probablemente como personas, también a los seres humanos, de que todos los árboles absorban esa calor o esa temperatura que se emite a través de las ondas del sol, ondas electromagnéticas, y hace que eh, debajo de todo el brinzal o debajo de todas las copas de los árboles, la temperatura sea mucho más agradable, sea mucho más asequible. También esto nos permite que haya una humedad un poquito mayor. ¿Esto en qué afecta? Bueno, muy fácil. Recordando que la madera es un material higroscópico, esto nos afecta en el hecho de que si nosotros dejamos nuestra madera debajo de un árbol o de una cobertura boscosa
Esto quiere decir que la madera nunca va a comenzar a perder el agua suficiente para llegar al 13 y al 18%. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, generalmente lo que se hace es que toda esa madera es colectada y llevada a un área, a una superficie donde esté totalmente despejada, que solamente haya gramíneas, que realmente que sea un área limpia. Y ahí lo que se hace es que generalmente se le da un estivaje a la madera. Cabe mencionar algo muy importante. Nosotros podemos secar madera al aire, ya sea madera en rollo o madera en trozas, o también en lo que vendría siendo eh, un producto subprocesado, como el cual vienen siendo las tablas, los polines, etcétera, etcétera. Toda aquella madera que ya pasó por un proceso de aserrío. Y esto buscando que la madera esté en contacto con una alta temperatura, en calor y principalmente con el sol. Y así es como se va secando la madera. Eso es lo que se le denomina el famoso secado al aire. Ahora, existe la madera seca en cámara o en una estufa. Y bueno, voy a leer un poco el contenido y ahorita les explico qué significa eso. Miren, para el contenido de humedad por debajo del 12%, que solo se puede alcanzar mediante un secado artificial de cámara. Una cámara es mm, como se lee eh, literalmente. Es una cámara que generalmente mediante un sistema ya sea eléctrico, mediante un sistema tal vez alimentado eh, con madera, para que dentro de esta cámara uno puede regular lo que vendría siendo la temperatura. Esto se hace en función de qué tanto nosotros eh, querramos disminuir el porcentaje de contenido de humedad en la madera. Ahora, ¿cuál es el proceso que se hace para lo que vendría siendo el secado de madera dentro de una cámara o una estufa de secado? Bueno, es muy fácil. Generalmente lo que se hace aquí a nivel regional, existe una empresa que se llama Eviamex, la cual cuenta con un equipo tecnológico muy bueno que consta de lo siguiente. Primeramente tienen un aserradero mecanizado. Después de que, eh, bueno, en la cadena de procesos, después del aserradero, pasan a lo que vendría siendo un autoclave. El autoclave simplemente lo que hace es que metemos ahí toda la madera, por decirles algo, lo voy a decir coloquialmente, para entendimiento un poquito más fácil. Simplemente lo que son unos tubos muy grandes donde se mete la madera y ahí se da una saturación con algunos líquidos, entre ellos son líquidos fitosanitarios, saturan toda la fibra de la madera y esto pensando principalmente en eliminar cualquier problema fitosanitario o de plaga. Después lo que se hace es que se lleva a una cámara de secado y también se estiva de una manera tal que se pueda aprovechar de una manera muy eficiente y muy productiva el espacio de la cámara. Ahora, existen diversas pruebas en que se le hace pues, a la madera, primeramente antes de entrar a la madera de secado, mediante un aparato que mide la humedad de la madera, se ve en cuánto entra y al final se ve con qué porcentaje de contenido de humedad está saliendo. Y la cámara de secado simplemente lo que nos da es una regularización de la temperatura dentro de esta
para la cual siempre se busca el contenido mínimo aceptable de humedad de nuestra madera. Bueno, siguiendo, hay algo que también, un viejo conocido, como quien dicen aquí, tenemos nosotros. Y miren, existe algo muy importante que es la contracción tangencial, radial y longitudinal de lo que vendría siendo la madera. En clases pasadas nos hemos llenado de hablar de lo que son bueno, los planos tangenciales, los planos radiales. Y miren, eh, dado, dado el carácter anisotrópico o anisotropo de la madera, estas variaciones dimensionales no son iguales en todas las direcciones, sino claramente diferentes según tres direcciones principales, que son la tangencial, la radial y la longitudinal. El comportamiento, o sea, la estabilidad de las maderas puestas en obra depende de su mayor o menor facilidad para intercambiar humedad con el ambiente. A esto recordando que se le llama higroscopía. Y de las variaciones dimensionales que acompañan a estos intercambios de humedad, en los cuales convergen lo que son la contracción y la hinchazón. Mire, aquí nosotros podemos, a ver, creo que aquí estamos. Podemos ver yo creo que ya lo tienen plenamente identificado, ya saben qué tipo según los tipos de fórmulas, los tipos de beta, ya ustedes ya deben de saber cuál es, y este también. Ahora, aquí, ¿qué es lo que nos marca? Aquí lo que nos marca es algo muy fácil y muy sencillo, hacia dónde está lo que vendría siendo la contracción de cada uno de ellos. Y vemos cómo esta, a su vez, pues influye directamente en lo que vendría siendo la madera. Si bien esta es una tabla eh, derivada de un plano tangencial, miren cómo cómo esta marca su contracción y en cambio, esta es la que vendría siendo un corte radial, miren cómo esta marca lo que vendría siendo o hacia dónde se hincha. Esta es acá y esta generalmente se pandea. Miren, de forma simplificada se puede clasificar las diversas maderas como, por decirlo de alguna manera, eh, poco nerviosas o poco contraíbles, medianamente contraíbles y simplemente pues nerviosas, o sea, ya que se contraen y también se expanden o se hinchan. Es por ello que ya pudimos unir lo que vendrían siendo dos conceptos muy importantes, los planos de la madera y ahora lo que vendría siendo la contracción de cada uno de estos. Ahora, ¿cuál es la importancia? La importancia de que nosotros podamos o sepamos conocer eh, esto. Miren, la madera en condiciones normales de uso siempre contenga una cierta cantidad de agua en las paredes de las células que la conforman. Pero además, y lo más importante, es que la elaboración de esa cantidad de agua tiene grandes implicaciones de las propiedades, como son su resistencia mecánica, su aptitud para el trabajo con máquinas y herramientas. Y también podemos hablar de su aptitud para recibir acabados y adhesivos y el poder calorífico que éstas pueden generar. Miren, también existen otros factores muy importantes y miren, su aptitud, bueno, su resistencia al ataque de hongos, que esto es muy importante
recordando que mucho tiene que ver el hecho de que comienza profilación, que se comiencen a proliferar los hongos, mucho tiene que ver con la humedad. También los gilófagos, y esto que viene siendo la pudrición, también su aptitud para la impregnación en el peso y sobre todo en los cambios dimensionales que sufre la madera a consecuencia precisamente de la variación en su contenido de humedad. El contenido de humedad, miren, en sí el contenido de humedad, que generalmente lo vamos a encontrar ustedes en la literatura como CH, que es contenido de humedad, es la cantidad de agua que existe en una pieza de madera, expresada como un porcentaje del peso que tendría ésta en condiciones totalmente anhidra, perdón. Ya vimos que es anhidra en las láminas de arriba. Eh, Se representa mediante la siguiente relación. Por estar el contenido de humedad referido en un porcentaje del peso anhidro de la madera, su valor puede ser superior al 100%. Por ejemplo, una pieza de madera verde que pesara 12.5 kilogramos y registrara un 150% de contenido de humedad, significaría que la cantidad de agua que contiene pesa 1.5 veces lo que pesa la pura madera. Es decir, en que esa madera de 5 kilos, perdón, que en esa madera de 5 kilos son precisamente, o que en esa troza o en ese piso de madera son 5 kilos de madera y 7.5 kilos son de agua. Eh, Diciéndolo de una manera muy coloquial, es algo, esto es un efecto que ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando en su casa los ponen a lavar los trastes. Van a ver que cuando ustedes ocupan alguna esponja, y una esponja así cuando no está en contacto eh, con el agua, de hecho es mucho más ligera. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sumergimos una esponja debajo de un cubo de agua? Pues esa esponja comienza a absorber toda esa agua y lógicamente su peso y su constitución también cambia. Es a lo que se refiere precisamente esta parte. Ahora, ¿cómo puedo yo calcular o cuál es la manera de que yo puedo calcular el contenido de humedad? Bueno, muy fácil. Simplemente es el peso del agua contenida sobre el peso del agua de la madera anhidra por 100. Y eso nos va a derivar en que nosotros sepamos cuál es el contenido de humedad de lo que vendría siendo la madera. Ahora, ya para terminar, la madera en servicio presenta un contenido de humedad del 6, bueno, que generalmente oscila entre el 6 y el 18%, dependiendo del tipo de uso, de si ésta está expuesta a la intemperie y dependiendo de la época del año. Dicha variación de humedad en la madera puede ocasionar, entre otros aspectos, inconvenientes o problemas de los muebles si no se encuentra la madera en su contenido de humedad de equilibrio. Esto simplemente obedece a que, por ejemplo, si nosotros no, eh, para la región es muy difícil que nosotros encontremos estructuras de hogares o de casas con las cuales pues puedan tener maderas para exteriores. Para interiores hay algunas casas muy bonitas, pero no es como si se soliera ocupar mucho. Les he puesto muchas veces el ejemplo del cajón, de la puerta, pero básicamente así funciona todo esto. En la próxima clase vamos a ver algunos de los problemas o inconvenientes que puede tener la madera cuando no tenemos el suficiente cuidado con el contenido de humedad. Bueno, de mi parte eso ha sido todo, estimados estudiantes, para lo que vendría siendo esta, esta clase número 12, en el cual estudiamos el contenido de humedad de la madera.
Sin más me despido, soy el ingeniero Jesús Prados Coronado de la carrera de Ingeniería Forestal del Instituto, perdón, del Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas, en nuestra materia de anatomía de la madera. Que tengan un excelente día. Hasta luego.